Buenos días, hermanos, amigos, a todos los que vean esta transmisión. Dios les bendiga, es un gusto saludarles y compartir en esta mañana con ustedes, pues, un mensaje de salud titulado, pues, bueno, yo lo he titulado El alimento más nocivo o el alimento responsable de las mayores enfermedades degenerativas en el ser humano. No es propiamente el más nocivo, pero sí el más responsable de la mayoría de enfermedades degenerativas. Este alimento es el azúcar. Eh, y alguien pensará, ¿cómo es posible que el azúcar sea el mayor responsable? Pues justamente vamos a ver algunos detalles interesantes sobre lo que es el azúcar. Primero vamos a diferenciar entre azúcar industrializada y azúcar natural. Llamamos azúcar natural pues a lo que vienen las frutas eh, y pues la miel de abeja, por ejemplo. Ah, bueno, a esto llamamos azúcar natural y azúcar industrializada, pues bueno, la que traemos de la tienda, del supermercado. Esta azúcar industrializada ha sido desposeída de los minerales y de las vitaminas que la acompañan en su forma natural. Tomamos el ejemplo de la caña, que es de donde procede el azúcar industrializada. Cuando tomamos un jugo de caña, estamos tomando magnesio, estamos tomando potasio, estamos tomando zinc, estamos tomando calcio, cromo y también estamos tomando complejo B. Prácticamente todos estos minerales y vitaminas son indispensables en el metabolismo del azúcar. Así que al quitarle estos elementos a través de la industria, porque todos los pierde en la industrialización, entonces queda un paquete venenoso, queda algo que el cuerpo literalmente no puede usar en esa condición. Lo que pasa es que el cuerpo tiene que renaturalizar o reconstruir esa azúcar cuando usted la toma. Si no, si el cuerpo no hiciera eso, pues quién sabe qué pasaría en el organismo. Probablemente moriríamos con una dosis pequeña de azúcar, ¿ya? El cuerpo tiene que renaturalizar o reestructurar esa azúcar. Entonces, cuando usted está tomando azúcar industrializada, el cerebro se da cuenta inmediatamente y usted empieza a tomar. Y él tiene que dar órdenes a los diferentes tejidos para que le ayuden en ese proceso. Y entonces el músculo tiene que donar magnesio y tiene que donar potasio. El cerebro tiene que donar complejo B, ¿ya? Y así de cada parte del cuerpo tiene que salir, en todo caso tienen que salir los elementos que ayuden a reconstruir el azúcar para luego poder ser metabolizada. Lo cual comprenderán que al hacerse este proceso o este procedimiento, pues entonces estamos creando una descompensación en el organismo a largo plazo. El hacerlo por unas veces ocasionales, pues no significaría mayor cosa. Pero la persona que toma azúcar industrializada, pues la toma todos los días y todos los meses y todos los años. Entonces, esa situación lleva a una descompensación en el organismo, a unas deficiencias, y no solamente a unas deficiencias, sino que finalmente termina con entorpecer el metabolismo del azúcar, y por eso tenemos, por ejemplo, tantas personas con diabetes, especialmente diabetes tipo 2, que es lo que se puede desprender de esta situación, ¿ya? El consumo masivo de azúcar industrializada, pues finalmente va a hacer que la célula consuma menos azúcar. ¿Por qué? Porque en el interior de nuestras células están algo que se llaman las mitocondrias, que son los motores que generan la energía para las células, y hasta allá debe llegar el azúcar, pero hasta allá debe llegar también el magnesio, el potasio, el complejo B, pues todos estos elementos que se necesitan para el metabolismo del azúcar. Entonces, cuando solo llega el azúcar y no llegan los otros elementos,
finalmente la célula va a tener que cerrar la puerta al azúcar, ¿ya? Y es lo que conocemos como resistencia a la insulina. ¿Por qué resistencia a la insulina? Porque es la insulina el vehículo que transporta la glucosa hasta la célula, ¿ya? Y como ella es la que lo transporta, pues bueno, la insulina lleva cada vez que hay glucosa, se produce insulina para que ésta llegue hasta la célula. Pero la célula se da cuenta que tiene mucho azúcar, pero que le hace falta los otros elementos, entonces empieza a generar resistencia a la insulina y entonces empezamos a tener, empieza el azúcar a aumentar su nivel en sangre, ¿ya? Y por allí está empezando la diabetes tipo 2, ¿ok? Con su montón de consecuencias que también trae. Entonces, cuando se usa azúcar industrializada, realmente estamos haciendo una descompensación y un daño al metabolismo del azúcar. Además, que esta descompensación pues afecta muchísimo el cerebro. La capacidad mental de una persona que use de manera regular azúcar industrializada será mucho menor. La persona fácilmente no se da cuenta, ¿ya? Pero su capacidad de pensar, la velocidad de pensamiento, la capacidad de retención, la capacidad de discriminación, o sea, de juicio, todo esto se ven afectados, ¿ya? Todo esto se ve afectado y la persona piensa, pues, que es que va perdiendo la memoria, tal vez porque pasan los años o qué sé yo, y en realidad no, pues son los malos hábitos, ¿ya? Entonces, no es una buena opción, no es recomendable consumir, ojalá nunca, azúcar industrializada por esta razón. Pero aparte del azúcar industrializada, entonces ahora, suponiendo que vamos a consumir azúcar natural, azúcar de las frutas, miel de abeja, y digamos que panela es natural, supongamos que panela es natural, hay panelas de muy buena calidad, ¿ya? Que el único proceso que tiene es que se le mete fuego, o sea, se muele y se le mete fuego y prácticamente así hay panelas. Hay otras que les agregan ciertas cosas para el cuajado y para que aclare y bueno, ciertas cosas. De eso depende del proceso. Pero suponiendo que la panela sea natural, en todo caso es mucho mejor que el azúcar industrializado. Entonces vamos a imaginar que consumimos panela, que consumimos miel de abeja, que consumimos fruta. Entonces, ¿cómo usar ese tipo de azúcar o realmente qué tan dañina también puede llegar a ser? Pues cuando usamos el azúcar de manera natural, si la usáramos en la cantidad apropiada para nuestro organismo, sería una bendición, no tendría por qué ser mala. El organismo necesita una cantidad determinada de cada alimento, ¿ya? Eh, Me gusta colocar el ejemplo de la sal. Algunas personas dicen, no, es que la sal es mala. No, no, la sal no es mala. Ya, bueno, malo el proceso de industrialización también, pero la sal como tal no es mala. Y si no consume sal industrializada, pues debe consumir sal de mar o sal del Himalaya, qué sé yo, pero la sal se debe consumir si quiere tener buena salud. El problema es cuánto, porque yo no puedo consumir sal como arroz. Ya, si comiera sal de esa manera, probablemente moriría en un día por un fallo renal, no sé. Entonces, pero el hecho de que me haga daño si como mucho no quiere decir que la sal es mala. Igual, el hecho de que me haga daño si consumo mucho dulce no quiere decir que el dulce es malo. Sí lo es en el azúcar por el proceso de industrialización, en el azúcar industrializado, pero no lo es en su estado natural, ¿ya? Ahora quiero explicar lo siguiente. La fruta se compone mayormente de dos tipos de azúcares, la fructosa y la glucosa. La fructosa es más abundante en la fruta, ¿ya? Y eh, además de las frutas, hay un elemento también que contiene fructosa, que es el maíz, un cereal, ¿ya? Ahora, los cereales contienen glucosa, excepto el maíz.
Y los tubérculos contienen glucosa también. Creo que algunos eh, como la batata, hay ciertos tubérculos que son dulces, pero que no son malos para el diabético. ¿Por qué? Porque creo que tienen un tipo de fructosa que el cuerpo no es capaz de asimilar. Entonces, uno la siente dulce al comerla, pero pasa por el intestino y no se metaboliza. Entonces, por eso no es mala para el diabético, porque no es una fructosa que no se asimila. Pero en general, los tubérculos y los cereales lo que poseen es glucosa. Entonces, quiero hablar de la diferencia entre glucosa y fructosa. Resulta que cuando consumimos glucosa, eh, al llegar al intestino, esta se metaboliza, pasa a la sangre, ¿ya? Como glucosa, y la insulina, entonces la transporta hasta nuestras células. Y llegan a las células para ser fuente de energía principal para todo en nuestro cuerpo, incluyendo para nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja con glucosa, ¿ya? Y con bastante glucosa, ¿ya? Bueno, cuando digo bastante no es para exagerar, sino digo bastante con relación al resto del organismo. El cerebro consume bastante azúcar, bastante glucosa. Entonces la glucosa llega de manera directa a la célula, pero cuando usted consume fructosa, la fructosa llega casi toda al hígado para ser metabolizada en el hígado. No puede ir directa a la célula. La célula no es capaz de procesar la fructosa. Entonces ella tiene que ir al hígado. Una pequeñísima parte se logra metabolizar en el intestino, ¿ya? Pero es una parte muy pequeña. Casi toda va a pasar al hígado y en el hígado se va a convertir en grasa. Es decir, la fructosa es como un azúcar de reserva, ya es como reserva de combustible para el organismo. Entonces, yo como fruta, la fructosa de esa fruta va para el hígado la convierte en grasa y queda allí como reserva para cuando se me acabe la glucosa. Es interesante la forma como Dios diseñó nuestro organismo. Entonces, yo debería comer glucosa para que sea suficiente para mi energía laboral normalmente, pero debo consumir fructosa, pero en pequeñas cantidades, porque entonces si voy a consumir suficiente glucosa, ¿ya? Entonces debo consumir fructosa en pequeñas cantidades para que se reserve un poco de energía en el hígado. Y entonces cuando se acaba la glucosa, el cuerpo puede seguir activo porque ahora empieza a convertir la grasa que se almacenó de la fructosa, es decir, la fructosa que se convirtió en grasa en el hígado, ahora empieza a hacer la conversión la pasa pues de grasa, se vuelve ahora glucosa, ¿ya? El hígado es el laboratorio del organismo, entonces ahora la vuelve glucosa y se va a la célula y sirve para seguir dándonos energía. El problema que estamos teniendo con la fructosa es por la cantidad. La inmensa mayoría de las personas consumen mucho más fructosa de la que el cuerpo necesita. Y al consumir más de la que se necesita, inevitablemente la persona llega a tener hígado graso. Y al tener hígado graso, el hígado graso es la génesis de todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ya? Es interesante eso. El hígado graso es la génesis de todas las enfermedades prácticamente crónico-degenerativas, excepto las enfermedades que son genéticas, que ya viene uno con una predisposición, pues en ese caso no, pero de ahí y puede usted estar seguro que el hígado, o sea, para que a una persona le dé diabetes, tiene que primero tener hígado graso. Para que le dé obesidad, tiene que primero tener hígado graso. No puede haber un obeso con el hígado de maravilla. Eso es imposible, ¿ya?
Para que tenga daño arterial, las arterias tapadas, llenas de placa arterial, primero debe tener hígado graso, ¿ya? Para que tenga hipertensión, primero debe tener hígado graso. Y incluso para que tenga cáncer, primero debe tener hígado graso. Y el hígado graso es causado casi que exclusivamente por el consumo masivo de fructosa. Entonces es importante que si comprendemos esto bien, podremos ayudarle muchísimo a nuestro organismo, ¿ya? Y podremos entender muchas situaciones. Cuando ya no cabe más grasa en el hígado sigue convirtiendo la fructosa en grasa, pero ya no le cabe más. Pues bueno, el que tiene tendencia a subir de peso empieza a acumular grasa abdominal, pero el que no tiene tendencia a subir de peso, pues empieza de una vez a subírsele los triglicéridos. Por eso ustedes verán que hay personas delgadas con los triglicéridos elevados. Pero también el que tiene tendencia a subir de peso, pues se demora un poco más, tal vez para que le suban los triglicéridos. Pero finalmente ya la grasa no cabe también en el tejido abdominal, en el tejido adiposo. Y finalmente, pues entonces empiezan los triglicéridos para arriba, que van en 300, que en 500, que en 600, ¿ya? Entonces, eso es por consumo masivo de fructosa mayormente, ¿ok? En el azúcar industrializada o este azúcar se compone 50% de fructosa y 50% de glucosa, ¿ya? Además de todos los daños que ya les mencioné, pues contiene de por sí, contiene la mitad en fructosa, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tanta fructosa podemos consumir? Bien, hay varias cosas que han hecho que esto sea mucho más terrible, más complicado de lo que debiera ser o de lo que era, por lo menos unas décadas atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las situaciones es que la industrialización nos trajo la facilidad de extraer el jugo puro de las frutas. Y cuando usted consume jugo de naranja, usted se puede tomar el jugo de 10 naranjas y usted no quiere parar. Usted, oh, qué rico el jugo de naranja. Y como todo mundo le dice que es natural y usted mismo sabe que es natural, pues usted dice, no, pero qué maravilla tomar jugo de naranja y tomarlo en esa cantidad. Entonces usted se está consumiendo 10 naranjas en una sola ocasión, digamos, para con un desayuno. Pero si usted se consumiera la naranja con toda la fibra, no quiere comerse más de 2 naranjas. Bueno, a menos de que vaya a desayunar solo con naranja. De lo contrario, pues se come 2 naranjas y se come el desayuno. No quiere comer más de 2 naranjas. ¿Por qué? Porque da una sensación como de plenitud, de saciedad y con eso ya va a estar bien. Entonces, una de las cosas que ha hecho que esto sea más complejo en la sociedad de hoy en día es que podemos consumir mucha fructosa eh, por, por la forma práctica en que se hace cuando usted toma el jugo, no hay saciedad, no hay saciedad cuando toma solo el jugo, porque esa saciedad la produce la fibra, ¿ya? Entonces, primer problema que vemos allí en esto. Y lo otro es que las personas hoy en día, pues también, la mayoría son más sedentarias. Al ser más sedentarias, tienen menos consumo energético. O sea, no quiero decir consumo en los alimentos, no, en el alimento más bien han aumentado el consumo de energía, pero el cuerpo quema menos energía hoy en día, es decir, tienen trabajos menos duros, casi nadie quiere trabajar duro. Entonces, si yo quemo menos calorías, pero consumo más calorías, pues inevitablemente tendré hígado graso e inevitablemente voy a generar una cantidad de enfermedades degenerativas, ¿ya? Entonces es importante tener esto bastante claro. Bien, quiero,
quiero mencionar de algún modo qué sucede en el organismo, como en el orden en que suceden las cosas cuando consumimos mucho dulce, mucho azúcar. Entonces, yo consumo mucho dulce en una comida. Lo primero que voy a tener es un exceso de fermentación o de elaboración de alcohol en mi organismo. Sin alcohol es imposible la vida, eso es cierto. No podemos vivir si no tenemos alcohol en nuestro cuerpo. El detalle es que por lo menos el 90% de las personas producen más alcohol del que necesitan, ¿ya? Que es que el médico muchas veces le dice al paciente, tómese una copita todos los días de algún licor, porque el cuerpo necesita alcohol. Pero ese es un mensaje diabólico en realidad, porque el cuerpo produce más alcohol del que necesita justamente por la dieta desordenada que tiene el paciente. Si usted quiere producir el alcohol que necesita solamente, que es el que es saludable, es el que nos va a dar una salud preventiva y a la vez regenerativa, entonces necesita consumir solamente el dulce que su cuerpo va a metabolizar, a usar, ¿ya? Si usted está consumiendo todos los días, usted puede consumir un día un poco más de dulce del que va a usar, un día, 2 días, pero eso tiene que hacer equilibrio con otros días que entonces consuma un poco menos, ¿ya? Para no llegar a generar hígado graso. Entonces, la pregunta que puede surgir es, hermano Arnovis, entonces, ¿cuánta fruta puedo consumir yo? Pues bueno, en primer lugar, tome en cuenta que el nivel de fructosa en cada fruta es diferente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillo. Eh, ¿Qué tan dulce es una fruta? Así viene cargada de fructosa. Usted puede comerse 3 manzanas verdes. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene casi fructosa. ¿Ya? Igual puede consumir kiwi, varios kiwis. No pasa nada. Tiene muy poca fructosa. ¿Ya? Lo que no puede pensar igual es con un banano, con una sandía, con un melón, ya no es igual, incluso con las uvas, ¿ya? Estas son cargadas de fructosa y se necesitan consumirlas en manera muy moderada. Si la persona no es corpulenta y no trabaja físicamente duro, mi recomendación sería un mango mediano en una comida, digamos con el desayuno, un mango mediano. Eh, esa sería como una dosis óptima de fructosa. ¿Y por qué, hermano Arnold, solamente eso? Bueno, porque la energía generalmente que su cuerpo necesita, la mayoría de ella usted debe proveerles glucosa, no fructosa. Entonces usted en su desayuno, en su almuerzo o en su cena, usted debería consumir 3 tipos de carbohidratos diferentes, ¿ya? Puede ser 2 cereales y un tubérculo o incluso 2 tubérculos y un cereal, ¿ya? Y entonces de estos carbohidratos es que debe provenir la mayor parte de energía para su organismo. Y esta glucosa no va a producir un desorden metabólico ni una descompensación del organismo. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Doy chance allí de alguna pregunta y también quiero saber cuánto tiempo tengo porque yo me emociono y me vuelvo un reloj sin cuerda. A las 6, hermano. A las 6 de la Sigo, mañana. ok. Bien, entonces, otro detalle que quiero mencionar, bueno, un detalle, no me lo han preguntado, pero yo sé que después les puede quedar la pregunta. Hermano Arnold, usted no está diciendo que la fruta con el desayuno, pero nosotros hemos escuchado que la fruta no se come con el desayuno, porque probablemente más de uno de los que me está escuchando haya escuchado a Nimer Simeón. Y Nimer Simeón dijo que la fruta no se come con las comidas, justamente para evitar ese exceso de fermentación.
Yo tengo una admiración muy grande por Nimmer Simeón. En el campo de la salud es a la persona que respeto más y que admiro más por encima de cualquier otro profesional en la línea de la salud, por todas las investigaciones que él logró hacer y logró demostrar. Con todo y eso, es un ser humano también y también se equivoca, ¿ya? Entonces, quiero que me entiendan que no es que lo quiero descalificar ni nada, pero los seres humanos todos nos equivocamos muchas veces, ¿no? Yo no sé si él ya lo corrigió o no, pero él en un inicio dijo, la fruta no se debe consumir con el desayuno. Y la verdad es que no se debe consumir con el desayuno si el paciente ya tiene hígado graso, pero no se debe consumir entonces en ningún momento. ¿Por qué? Porque si yo tengo hígado graso por consumir mucha fructosa, la lógica me dice que lo mejor es que no vuelva a consumir fructosa mientras solucione el problema de hígado graso. Entonces, ni con el desayuno, ni fuera del desayuno, ¿ya? Debería ser. Pero si yo tengo una salud por lo menos bastante aceptable, bastante bien, la fruta se come con las comidas e incluso ya está demostrado que el cuerpo puede asimilar un tantico mejor la fructosa si la comemos con las comidas. Es interesante esto. Ahora, yo llegué a esta convicción antes de tener ese argumento científico, ¿ya? Porque ese es un argumento científico que hace relativamente poco lo vi. La fructosa se asimila mejor si va acompañada de las comidas, bien interesante. Sencillamente yo llegué a esa conclusión es por el principio del espíritu de profecía. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. La inspiración, en la inspiración están las bases de la salud en la Biblia y en el espíritu de profecía. Si seguimos esos principios, vamos a ver que la ciencia médica por algún tiempo muchas veces los contradice, pero al final tiene que darle la razón, ¿ya? Entonces la hermana White, ella recomienda la fruta con las comidas, no aparte de las comidas. El detalle es, como les digo, que no se debe consumir frutas si usted es una persona con una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad degenerativa, pues es porque tiene hígado graso. Y entonces queda prohibida, diríamos, por lo menos las frutas más dulces. Le queda permitida la manzana verde, el kiwi, ya el limón, que también es fruta, ya le queda permitido el noni, que es anticancerígeno, pero pues son frutas que no son dulces, ¿ya? Y que sí tienen un gran aporte a nivel de la salud, ¿ok? Entonces eso, pues eso quería dejar en claro. Ahora, lo otro que también quiero aclarar es que la fruta no se consume muy madura, y eso también lo dice la inspiración. No se debe consumir las frutas muy maduras. Yo no entendía eso porque Elena de Fay como que se metía en ese cuento. Me parecía que era más como un asunto como de ella, como muy personal, y luego pues me doy cuenta que no. Si usted se come un banano, debería ser un banano con la cáscara amarilla, no con la cáscara llena de pequitas. Cuando el banano tiene la cáscara llena de pequitas es cuando es más sabroso, pero nos parece más sabroso justamente porque somos alcohólicos prácticamente, ya porque el cuerpo quiere eso. Pero si usted prueba un banano que tenga la cáscara negra, ojo con esto, si usted prueba un banano que tenga la cáscara negra o un plátano que tenga la cáscara negra, usted se podrá dar cuenta que sabe a alcohol. Ya él sabe alcohol, ¿ya? Entonces, uno no debiera consumir las frutas muy maduras, pasadas de maduras, porque ya contienen alcohol y el nivel de alcoholismo o de alcohol que va a producir en el organismo va a ser mucho mayor. Entonces, por eso debe ser la fruta madura, pero bien consistente, ¿ya? La forma de consumir la fruta. Ok, eso quería aclarar. Y la otra parte que quiero mencionar, si todavía hay tiempo, es que también la fructosa es la responsable
de los desórdenes hormonales, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona no puede tener desorden hormonal si tiene bien el hígado. Es cuando el hígado está graso que se dan los desórdenes hormonales. Y esto no solamente son los desórdenes hormonales, digamos, en las mujeres con el periodo. No, son desórdenes hormonales en hombres y en mujeres, ¿ya? Y cuando una mujer en embarazo produce mucha testosterona, la mujer debe producir testosterona, pero apenas un 10% de lo que producimos los hombres. Es decir, si yo como hombre tengo 500 de testosterona, para estar así como en testosterona, claro que ya de 50 años no es tan fácil que una persona produzca, que un hombre tenga 500 o más de testosterona, porque pues con la edad también se va disminuyendo. Pero hablando de un hombre en la flor de su juventud y todo eso, pues diríamos tener más o menos unos 500 de testosterona. Y la mujer debería tener entonces unos 50 de testosterona. Y ya está súper de testosterona. Si empieza a subirle la testosterona o unos 40, si a la mujer empieza a subirle la testosterona de allí, hay problemas. Ya está, bueno, puede ser que ella no se dé cuenta, pero si ella en el embarazo tiene testosterona elevada, tiene testosterona por allá en 80, en 90, no sé, se le eleva la testosterona, pues es donde realmente va a tener una altísima probabilidad de que sus hijos, sea un niño, sea una niña, nazca con tendencia homosexual. Nazca homosexual, porque el verdadero homosexual nace. El bisexual es el que se hace, ¿ya? Pero el homosexual nace homosexual, nace con las hormonas como si fueran de una niña o con las hormonas como si fueran de un niño, en el caso de las niñas. Nace con las hormonas invertidas y por eso esta persona se va a sentir en cuerpo ajeno, ¿ya? Entonces, la responsabilidad viene o recae mayormente sobre la mamá. Ahora, si ustedes quieren rastrear, si quisieran hacer una investigación de las personas homosexuales, se darían cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, que no todos, pero la mayoría de homosexuales son hijos de mujeres, o mejor dicho, como quiero decir, que estas mujeres dieron a luz a estos niños o niñas ya por arriba de los 30 años, generalmente por ahí rondando los 35 años. Ajá, ¿y qué tiene que ver la edad con el homosexualismo en el niño o en la niña? ¿Qué tiene que ver la edad de la mamá? Pues lo que pasa es que si una mujer consume mucha fructosa siendo muy joven, no se le hace graso el hígado tan rápido. Ya puede ser que la muchacha tiene 20 años y consume dulce, consume postres, consume panes dulces, consume gaseosa y todo eso y engendra sus hijos, pero ella apenas tiene 20, 22, 25 años, probablemente ninguno de ellos salga homosexual. ¿Por qué? Porque ella no tenía hígado graso realmente todavía, no tenía el desorden hormonal, o incluso puede ser que tenga ya hígado graso, pero no necesariamente tener tan alto el desorden hormonal, ¿ya? Pero sí tiene mucho más probabilidades esta mujer que tiene 35 años. ¿Por qué? Porque lleva muchos años con el desorden en el consumo de fructosa, ya abusando de la fructosa, entonces va a tener un hígado en peores condiciones. Entonces, miren, pues miren cuánto homosexualismo hay en el mundo hoy en día. Nunca la historia, ténganlo por seguro, habría registrado una tasa de homosexualismo como la de hoy en día. Alguien señala como a Sodoma o a los griegos que pues eran supuestamente homosexuales. Yo quiero decirles que en realidad por la historia, por lo que se conoce de esa gente eran mayormente bisexuales, no homosexuales. Ese es otro asunto, ¿ya?
El bisexualismo es más que todo perversión de la persona, donde dice, pues a mí no me vengan con reglas morales, con cuestiones religiosas y eso, y entonces yo soy libre para practicar mi sexualidad de la manera que me parezca. Eso es bisexualismo, ¿ya? Pero el homosexualismo es realmente un asunto de hormonas, ¿ya? Es un asunto de hormonas y eso viene desde la niñez, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, también el bisexualismo, quiero aclarar lo siguiente, es decir, el homosexualismo es culpa de los padres, de las generaciones anteriores, que ahora entregan al niño ya un desorden hormonal, el homosexualismo. Y el bisexualismo, en su mayor parte, es culpa de la persona que lo practica. Eh, yo dije que es una desviación o una perversión, y sí lo es, pero también tiene un componente de la dieta que lleva la persona. Voy a explicar lo siguiente. Los hombres deberíamos tener una hormona que se llama prolactina para ser así como que bien machitos. Deberíamos estar por ahí no más arriba de 5 de prolactina, ya, los hombres, ya. Pero una mujer para ser bien femenina debe tener, si, bueno, estamos hablando de un hombre o de una mujer en su florecer sexual, ¿ya? Un hombre, entonces, bueno, bien machito, no, nada de, no debería tener más arriba de 5 de prolactina, ¿ya? Y una mujer bien femenina, pues debería estar entre 17 y 20 de prolactina, más o menos. Eso sería una mujer bien femenina, ¿ya? En su etapa de fertilidad, de mayor fertilidad y todo esto. Pero con lo que nos encontramos hoy en día es que hay muchas personas en un término que yo llamo indefinido. Hombres que tienen la prolactina en 10 o en 12, mujeres que tienen la prolactina en 10 o en 8 incluso, ¿ya? Entonces, cuando usted como hombre y como mujer se encuentra en ese punto de prolactina en común, significa algo, que la persona le da prácticamente igual tirar para cualquiera de los dos lados. Y es allí donde generalmente resulta mucho el bisexualismo. Le da prácticamente igual. Y si no es una persona que se rija por principios cristianos, pues él va a decir, pues no tengo límites y va a practicar esto. Pero entonces tiene también un componente en su dieta, pero no es tanto los padres, sino ahora el desorden que él mismo lleva. Así que si usted quiere ser un hombre, bien definido, o quiere ser una mujer bien femenina, la recomendación es cuidado con el hígado graso, cuidado con la fructosa. Necesitamos poca fructosa para tener mejor calidad de vida en todos los aspectos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí creo yo, porque creo que ya me estoy pasando. Si hay alguna pregunta o algo, pues ya me lo hacen saber. Bueno, muchísimas gracias. Qué tema tan bueno, tan interesante, como siempre han sido todos los temas de aquí de Entendidos en los Tiempos. Gracias al Todopoderoso que nos ha brindado esa oportunidad de tener estos valiosos conocimientos. Pero a mí me encantaría saber, o sea, cómo saber uno que uno tiene hígado graso. Por Bueno, medio si de un usted quiere, examen muy buena o pregunta. manifiesta, ah, Muy buena pregunta. Mire, el hígado graso no da síntomas. El hígado graso no da ningún síntoma. El hígado se queja solamente cuando el paciente ya se está muriendo. De lo contrario, no se queja. Pero sí hay evidencias cuando uno ya sabe un poquito de salud, pues puede saber y no necesita saber de salud tanto. Es decir, les voy a dar la clave. Si usted considera que tiene un poco más de peso del que necesita, pues piense que ya debe tener hígado graso. Si tiene un poco más de peso del que necesita. Pero digamos que no tiene más de peso, que incluso puede ser tan delgado como yo o más delgado y puede tener también hígado graso, ¿ya? Entonces usted debe darse cuenta es
cómo está consumiendo. Soy una persona muy dulcera, me gusta mucho el dulce, entonces eso me debe responder en buena medida también la pregunta, ¿ok? Y lo otro, pues ya tendría que ser si la persona quiere hacerse exámenes, ¿ya? Ya entonces le va a salir si tiene hígado graso, pero yo diría que no es necesario ir hasta allí. Lo que le puedo decir es, si usted considera que está pasado en esto, corrija lo de la fructosa, aumente un poquito la actividad física, ya tome plantas hepáticas como es el diente león, el cardomariano, la zarzaparrilla. Estas son plantas hepáticas que ayudan a restaurar el hígado, ya. Entonces, y ojalá tomen buen sol directo a la piel, la vitamina D3 que ayuda a corregir todas las demás hormonas también. Muchísimas gracias. Gracias al Bueno, Todopoderoso y a usted, hermano. Buenos Gracias. días. Yo también tengo una sí, buenos pregunta. días, hermano. Consumir varias frutas a la vez, entonces no es conveniente. O sea, cuando uno come ensalada de frutas y muchas mezclas de frutas. No pasa nada con la mezcla de frutas. Digamos, puede ser que usted mezcle 3 frutas o incluso tal vez hasta unas 4. El detalle no es cuántas frutas come, sino cuánta fruta come, ¿ya? Yo puedo comerme una mezcla de frutas, pero solo me como una tacita pequeña, ¿ya? Una tacita así pequeña. Y puedo decir que comí manzana, que comí pera y que comí banano y comí, no sé, alguna otra cosa, pero en realidad comí poquito, ¿ya? Entonces, no es que no pueda comer de varias, sí puede comer de varias, pero debe ser poquito en realidad para tener la mejor salud. Hermanito, yo quería aportar algo porque mi mamita le estamos tratando con hígado graso, a pesar de que es bastante delgada, pero a ella le ha sentado muy bien, ya lleva un mes comiendo una manzana verde y una manzana en la mañana y una manzana verde en la tarde, antes de las 5 de la tarde. Y a las 10 de la mañana y a mi mami le ha sentado muy, muy bien la manzana verde. Sí, porque es que la manzana de verde tiene ahora se me olvidó, málico. Es muy rica en ácido málico y el ácido málico es un gran restaurador hepático. Por eso les recomiendo, yo les había dicho, les recomiendo la manzana verde. O sea, siempre se pueden consumir frutas, pero entonces lo que pasa es que la persona que tiene hígado graso se deleita en las frutas dulces, porque en realidad es una persona alcohólica y entonces el cuerpo pide alcohol, pide lo más dulce, ¿ya? Y justamente no hay que darle eso. Así es, gracias, hermanito. Hola hermano, soy María y Bueno, sí, hermana. hola, quiero decir que nosotros de muchos años no comemos en la comida fruta. Y Ellen White dice, de lo que hemos leído nosotros, que no se mezcla la fruta con la comida. Y por eso nosotros no lo hacemos de muchos años. Eso era Ok, mi... ok, si usted mira, la hermana White dice, cómase la fruta con una comida y la verdura con la siguiente comida. Es una recomendación que ella da. Y en otro texto dice, en la cena no se debe consumir verdura. Así que si ella dice, consúmase la fruta en una comida y la verdura en la siguiente y en la cena no debe haber verdura, pues entonces está diciendo, cómase la fruta con el desayuno y la verdura con el almuerzo. En ninguna parte creo que usted va a encontrar que Elena de White dice que coma la fruta por fuera de las comidas. Y como le digo, la inspiración, nosotros debemos irnos con la inspiración. La fruta siempre será mala con las comidas, la fruta dulce, si el paciente tiene el hígado mal. Ahora, debo aclarar lo siguiente. Yo entiendo al hermano Niemer, que fue el que dijo estas cosas, y creo que dijo algo hasta cierto punto bastante acertado, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que contextualizar cada cosa.
cuando Elena de White dice consúmase las frutas con el desayuno o con la comida, ustedes sabrán que en el tiempo de Elena de White, pueden investigar en el tiempo de Elena de White, el cereal con el desayuno no llevaba dulce. Ese es un invento moderno, eso es de la cultura moderna. Entonces, yo debo consumirme la fruta con el desayuno, lo que no debo es agregarle dulce al cereal. Me como una colada, como decimos aquí en Colombia, o un atol, como dicen en México. En otras partes sencillamente dicen un cereal con el desayuno, pues debe ser sin dulce. El dulce debe ser la fruta, ¿ya? Entonces, cuando Niemer dice no coman fruta con el desayuno, también lo está diciendo por la cultura en que se vive hoy en día, porque la persona en el desayuno, además de la fruta, toma su cereal con dulce y muchas veces tiene un pan dulce, tiene otros elementos dulces o tiene maíz y el maíz también es fructosa. Entonces, cuando colocamos esto en su verdadero lugar, nos quedó bien claro. La fruta con las comidas, pero no debe haber más dulce. Y lo otro es que también en los climas muy fríos necesitamos un poco más de fructosa o más de fructosa, no, un poco más de dulce, ya en términos general, en los climas fríos y en los climas calientes, menos. Bueno, creo que hasta acá. Muchas gracias, Dios les bendiga y entonces mañana en la mañana estaremos nuevamente, si así me lo permite. Bendiciones a todos. Ok, gracias. Listo, hermanitos, saludos. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por esta mañana levantarnos con el deseo de estar contigo, Señor, de acompañarte por la fe en la obra que haces en el cielo. Oramos para que estas enseñanzas nos ayuden, Señor, a ser un templo vivo, un templo, Señor, donde tú puedas morar y puedas usarnos para que tu luz resplandezca en este tiempo de tinieblas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado y eterno Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.